Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenido a, sería Contabilidad 3, la segunda materia que tiene a cargo nuestra cátedra. Antes que nada, quiero que me digan si se escucha bien y se ve la diapositiva que estoy proyectando. ¿Alguien que me diga algo? Ahí tengo en el chat algo. Hola, profe, sí se ve. ¿Se ve y se escucha? Bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito de la materia. En esta materia vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con lo que se llama la exposición de la información contable a través de normas técnicas, algunas referencias a normas legales que también tienen que ver con la exposición y un análisis, digamos, como siempre hacemos de las normas, con aplicación práctica. También vamos a recurrir este año, como en años anteriores, a la utilización de algún software de registración contable, que es de uso sencillo, de acceso libre por un tiempo determinado para los estudiantes, a raíz de un convenio con una firma que nos facilita, digamos, su software para la enseñanza. Ustedes en ese software, de entrada nomás, van a tener que desarrollar un caso práctico, que lo van a ver y lo van a desarrollar en clases prácticas y que luego lo van a tener que volcar tal cual al software y producir los estados contables desde ese software. Es decir, el software le va a proveer los estados contables que son necesarios. Lo podríamos hacer en forma manual, los profesores se lo van a dictar de alguna manera en forma manual, luego ustedes en base a eso van a transcribir la registración contable del software y luego van a tener que generar desde el software los estados contables expuestos, lo que se tiene que brindar a los usuarios. Esta es una experiencia que ya venimos haciendo hace varios años, funciona bien y genera, digamos, una formación un poco más fuerte sobre lo que es el ejercicio profesional en el futuro. Hoy en día la registración contable manual no existe prácticamente. Entonces todo se hace a través de herramientas informáticas que están disponibles, que cuando ustedes se reciban tendrán acceso a las mismas, algunas desde la nube, otras las bajan en las computadoras, se trabaja en redes, o en fin, como sea la modalidad, lo importante es que ustedes sepan o tengan un conocimiento básico y mínimo para utilizar. No hablo del sistema Tango, sino del sistema Regisoft, que ya lo van a ver. El sistema Tango también está disponible con la facultad. Desde la facultad se están generando cursos permanentemente con la firma Axof, que es diría, licenciataria de Tango. Tango viene a ser la marca del software. Y bueno, también lo van a poder hacer, pero nosotros no entramos allí, lo hicimos con anterioridad, más bien presentando lo que era Tango, pero hoy lo vamos a hacer este año desde Regisoft y luego ustedes podrán tener acceso libre a los distintos cursos que dicte Tango. ¿Bien? Pero eso, digamos, en otro ámbito. Nosotros nos remitimos a lo que es registración y exposición de información contable a través de este sistema. Pero no es todo eso lo que nosotros enseñamos, sino que vamos a la parte normativa y aplicación de las normas para la presentación de información contable. En la clase de hoy vamos a hacer un paneo general
de lo que es la exposición, o como dice allí, introducción a la exposición de la información contable, para luego, a partir del jueves próximo, comenzar con el análisis de cada estado contable en particular y cada cuestión particular de información contable. A su vez, el día jueves va a comenzar el dictado de las clases prácticas. El dictado de las clases prácticas en los distintos horarios y comisiones a los que ustedes probablemente todos ya estén matriculados en la plataforma, donde van a tener, pero a través de, digamos, donde van a tener todo el material de estudio. A partir de mañana vamos a empezar a subir el material de estudio. Lo que está hoy y puedan acceder y ver, no está mal, pero nosotros, bueno, vamos a actualizar ese material. ¿Cómo? Lo que dictemos este cuatrimestre y lo que podamos ir incorporando sobre cuestiones novedosas que puedan ir surgiendo y que de hecho van a suceder hasta fin de año. La materia van a tener también un programa analítico, un programa de examen. La materia tiene 9 bolillas, en donde desarrollamos todo el contenido. Más allá de las cuestiones de dificultad que genera la virtualidad, bueno, nosotros nos vamos a esforzar, como lo venimos haciendo, para completar todo el programa de punta a punta por medio de estas aulas Zoom, que son de la facultad, y dejando grabada la clase en la plataforma. Es una facilidad para ustedes el dejar grabada la clase. De hecho, la pueden ver cuando quieran. Yo no soy, a ver, la realidad hoy nos lleva a eso, pero lo ideal sería que ustedes asistan a las clases, participen de las clases, y cuando digo participen significa que interactúen con el profesor. Puede estar muy bien dada la clase, pero puede haber elementos, factores o situaciones particulares que hacen que a ustedes les complique un poco más un tema u otro, no hayan comprendido bien algo, o el profesor se quedó corto por ahí en una explicación. Y lo que está grabado, grabado está. En cambio, la interacción, inclusive esa misma interacción, quedará grabada, con lo cual se podrá aclarar, ampliar, mejorar lo que es el desarrollo de cualquier tema. Nuestro compromiso, reitero, desarrollar de punta a punta todos los temas, y así como digo, desarrollar de punta a punta todos los temas, les confieso que también evaluamos de punta a punta todos los temas. El régimen para regularizar, 3 prácticos, 3 parciales prácticos. Para promocionar, a esos 3 parciales prácticos se le agregan 3 parciales teóricos. Condición para promocionar, tener aprobada contabilidad 2. Y una aclaración. Dictamos contabilidad 3, plan 2019. ¿Hay diferencia de contenido con el que se dictaba como plan 2003? Diría que no. Pero ustedes son los que, para poder cursar esta materia, tienen que haber realizado el cambio de plan. Si no lo han hecho, por más que asistan, por más que participen, y por más que hasta puedan haber rendido algún examen, no tendrán el resultado, por ejemplo, regularidad o promoción, al final del cuatrimestre. ¿Por qué? Porque no han hecho el cambio de plan. Así que si alguno todavía está sin hacer el cambio de plan, y bueno, no sé si ya los plazos dan, creo que ya no, pero de todas formas pueden intentar el cambio de plan a través de una excepción y bueno, sí convertirse en estudiantes de contador público plan 2019. No es una disposición nuestra, sino que al crearse un nuevo plan se tiene que fijar un cronograma, un mecanismo de
extinción del plan anterior y que todos los años avanza. Este año ya se está dictando el tercer año del plan 2019, por última vez en forma concomitante con el plan 2003, pero a partir del año que viene ya no se vuelve a dictar el tercer año del plan 2003. Se comenzará a dictar el plan 2019, cuarto año, y por última vez el 2003. Y así sucesivamente hasta que 2022, a fines del 2023, se completará el dictado por primera vez del plan 2019 y se completará el dictado por última vez del plan 2003. Es decir, la extinción del plan 2003 es gradual y a medida que avanza el dictado cuatrimestre a cuatrimestre, una vez que se dicta en forma paralela uno y otro plan, a la vez siguiente desaparece el anterior, el 2003. Las clases. Las clases prácticas son de carácter obligatorio, hacemos control de asistencia. Hemos generado 4 comisiones, seguramente ustedes ya están inscritos. Si hay alguien que no lo ha hecho, tiene que hacerlo por medio de la plataforma. Y debería, digamos, ¿cómo decirle? Hacer la matriculación, generar el usuario en plataforma para nuestra materia, y eso lo habilita a el acceso a la plataforma y a todo el material que allí disponemos. Acá tengo una pregunta. Emanuel pregunta, profe, disculpe, yo tuve inconveniente para matricularme en Moodle y poder elegir comisión práctica. ¿Con quién debo hablar al respecto? Con nadie. Tenés 4 comisiones. Hay 2 que todavía tienen lugar. Las comisiones 2 y 4 todavía tienen lugar. Tenés que matricularte ahí. Las otras ya no. Ya han cerrado el cupo. No se puede trabajar con cupo ilimitado, sin cupo, digamos. Así que te diría que con la comisión 2 y la comisión 4, ahí intentes. Y ahí va a tener lugar porque hace rato verificamos y tenemos todavía cupo vacante, llamémosle, para esas comisiones. Bien, profe. Ahora pruebo. ¿Perdón? Sí, ahora pruebo, profe. Entonces pasa que a mí me entraba en Moodle y ponía contabilidad 3 2019, creo que sale, plan Sí. 2019. Ponía la contraseña y no me salía la contraseña incorrecta. Pero Pero hay 4 contraseñas, ¿eh? claro, depende de la comisión que quería. Era contra 3 Claro. 1, 2, 3 o 4. Probé con las Claro. 4 y me salía error. No, Pero no, probá, porque hay espacio, hay lugar en 2 de las 4. La 2 y la 4. Bien, profe. Ahora La 1 pruebo. y 3 están llenas. Bueno, está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ya sea por el chat o por el audio. ¿Nada? ¿Seguro que nada? Ahí tenemos algo en el chat. ¿Hay fecha de parciales? Sí, hay fecha de parciales. Las vamos a informar, creo que mañana. ¿Cuándo suben los trabajos prácticos? Mañana también. Vamos a tener, es decir, a ver, por característica nuestra, todos los años retocamos los prácticos, agregamos, adaptamos, nos acomodamos a los tiempos, buscamos formas distintas de enseñanza. Y en esta época en que tuvimos que cambiar bruscamente de lo presencial a lo virtual, también a nosotros nos costó aprendizaje, que es el aprendizaje de poder enseñar a través de estas herramientas, que no la teníamos a esa experiencia. Y bueno, tuvimos que aprender. Y a los ponchazos, primero grabábamos clases y las subíamos, y después comenzamos con estas herramientas de clases online con ustedes del otro lado, y grabar inclusive la clase. Al respecto, cuando comencemos, yo ahora voy a poner grabar, porque estaba, sí, ahí está.
reanudar grabación. Recording in progress. Eso dijo, ¿no? Bueno, comenzamos a grabar la clase. Si no hay más consultas, arrancamos con lo que es el tema concreto de hoy, que como dije ahí, es la introducción a la exposición de información contable. ¿Alguna consulta? Parece que no. Bueno, parece que no. Yo voy a bajar esta barrita. ¿Cuál es la clave? Uy. Se publicaron las claves. No las recuerdo ahora. Si alguien las tiene, por favor, les pido que la publiquen a través del chat. Así los otros chicos la pueden copiar. Sé que se difundió, tanto por la facultad como por el centro de estudiantes, y en función de eso, los estudiantes pudieron... Ahí está, ve, ahí hay una. Conta 3, número de comisiones. Conta 3, guión 1, 2, 3, 4. Depende de la comisión. Ya dije que la comisión 2 y la comisión 4 tiene cupo todavía disponible. Bueno, si alguien las tiene, por favor, cópielas y la vamos, ¿cómo decirle? Los chicos que estén interesados lo van copiando. Bueno, este es el contenido de la unidad 1. Los estados contables, objetivo de la información contable, digamos, a los destinatarios, a quienes están destinados, que habitualmente los conocemos como usuarios. La información básica que debe contener los estados contables, qué hay dentro de cada estado, cuáles son los estados, qué información tiene, qué requerimientos hay en cuanto a normas contables profesionales vigentes respecto a exposición, qué normas legales tienen que ver con la exposición de estados contables y cómo evolucionaron las normas, de contabilidad en el tiempo. No vamos a hacer todo un historial, sino rápidamente un pantallazo de cómo fue esa evolución. Evolución se entiende por cambios desde el origen a cómo está hoy, pero no vamos a hacer, repito, una secuencia muy, ¿cómo decirlo?, pormenorizada, analítica, muy detallada, sino que vamos a ir a las cuestiones puntuales y de fondo. Bueno, ¿tenemos algo más en el chat? Nada. Bien. Les pido un favor. Cuando yo no voy a estar entrando y saliendo del chat a cada rato, por ahí si me avisan que hay algo en el chat, yo paro y continuamos. ¿Perfecto? Si no, me preguntan, ponen el audio y me preguntan. Pero por favor también dejen el audio cerradito cuando no hagan consulta. Bien. Como siempre, arranquemos de lo básico. El mismo concepto de contabilidad de siempre. Un sistema de información relativo al patrimonio del ente, su evolución económica y financiera en el tiempo, que procesa datos brinda información útil para la toma de decisiones. Procesa datos, obtiene información y la brinda para la toma de decisiones ¿a quiénes? A los receptores de esa información que los denominamos usuarios. Lo vimos en contabilidad 2. Las dos cuestiones que la contabilidad debe resolver son la evaluación o medición, con su impacto en el reconocimiento de ganancias, que es lo que en definitiva vimos en contabilidad 2, y la exposición,
que es lo que vamos a ver en contabilidad 3. La exposición es cómo llega esa información a los usuarios. Si recuerdan, allá en contabilidad 2 vimos que la información que se obtiene se brinda al usuario por medio de los denominados estados contables. Entonces, los estados contables son el elemento material por el cual la información relativa, como dice acá, al patrimonio del ente, su evolución económica y financiera en el tiempo, les llega a los usuarios que necesitan esa información para tomar decisiones respecto del ente. El objetivo, entonces, fundamental de la contabilidad, también lo sabemos, proveer información sobre el patrimonio a una fecha, su evolución en un periodo, para facilitar la toma de decisiones económicas. Estamos volviendo a plantear más o menos lo mismo con un enfoque un poquito más puntual como objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Proveer información. Que en definitiva hace al concepto de contabilidad. ¿A quiénes? A los usuarios. No nos vamos a detener mucho acá. Simplemente expresar que a los usuarios les interesa saber cómo va la empresa, cómo va el ente, desde su faz patrimonial, de su evolución económica y financiera. Eso quiere saber el usuario. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuál decisión? ¿Invierto en este ente o no? ¿Le puedo financiar algo a este ente? Ya me pongo en acreedor. Como empleado, mi empresa donde yo trabajo anda bien, mi fuente de trabajo de alguna manera está garantizada. Los clientes, mi empresa con la cual interactúo comprándole y me provee bienes, ¿podrá seguir haciéndolo en el futuro? El Estado, esa empresa funciona. ¿Cuáles son los datos que puedo extraer de esa información a fines fiscales, recaudación de impuestos? Y también, ¿por qué no?, al Estado, como para saber si la empresa o las empresas, los entes, están funcionando acorde a la situación económica de un país. Y de allí pueden salir empresas que por la actividad que desarrollan están en dificultades y el Estado sale a cubrir o a ayudar o a tratar de proteger, aunque sea en parte, lo que esa empresa genera como un elemento de la economía que produce trabajo, que produce consumo, que produce, mejor dicho, bienes que son destinados al consumo de la gente, etc. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien, profe. gracias. Pero, ¿cómo hago para llegar a todo este tipo de entes? A todo este tipo de usuarios de entes, mejor dicho. Es complejo. Entonces, se concentra en brindar información a dos tipos de usuarios, que es, valga la redundancia, les denomina usuarios tipo, es decir, los principales, digamos, que son los inversores y acreedores actuales y potenciales. Eso es el objetivo, en definitiva, de la contabilidad. Brindar información útil destinada al usuario, fundamentalmente al usuario que tiene carácter de inversor, que tiene el carácter de acreedor actual, o sea, ya lo es, o tiene intenciones de, en un futuro previsible, convertirse en inversor o acreedor de esa empresa. Y aparecen algunas cuestiones particulares que también las vamos a tocar de alguna manera acá, que en el caso de los entes sin fines de lucro no gubernamentales, a quienes le proveen o suministran recursos. El ente sin fin de lucro no quiere decir que trabaje a pérdida. Ente sin fin de lucro quiere decir que tiene un objetivo de prestación de algo del aspecto social, sin interés
de sus, no quiero decir propietarios, de sus asociados, de obtener un rédito, un beneficio de ese ente. ¿Cuál es el beneficio que pretenden los socios de una entidad benéfica, los asociados de una entidad benéfica? ¿Retirar dividendos, utilidades? No. Es brindar un servicio a la comunidad. Por ejemplo, después vamos a volver sobre esto, este sin fin de lucro es muy amplio. Pero esto es así. Ahora bien, ¿tiene que trabajar a pérdida? No, porque si no, no sobrevive. Tiene que producir beneficio. Tiene que generar recursos para subsistir en el tiempo y poder continuar con su objetivo. Para ello, recurre mucho a la obtención de recursos, llamémosle donaciones, aportes, subsidios, que le permitan realizar su actividad. Entonces, aquellos que, como dice allí, proveen o podrían suministrar recursos al ente sin fin de lucro, están interesados en saber cómo le va. Porque si yo hago una donación a una entidad benéfica, quiero saber si esa entidad benéfica cumplió con el objetivo de hacer uso de esos recursos que les di en los objetivos de la entidad, valga la redundancia, y que se prolongue en el tiempo. Porque si la empresa, si el ente, no cumple el objetivo o despilfarra el dinero que obtiene, el año que viene yo quiero saber, como aportante de esa entidad, si vale la pena volver a hacerlo, acompañar los objetivos de esa entidad. Entonces, ahí tenemos un caso especial en el cual, para los entes sin fines de lucro, quien le suministren recursos al ente, quieren saber cuál es su situación patrimonial, económica y financiera. Y en el caso de entidades gubernamentales, determinados, como diríamos, organismos del Estado, seguramente hay órganos de control, fiscalización del propio Estado y cuerpos legislativos que van a estar interesados en saber cómo les va en el funcionamiento habitual y normal de la actividad que desarrollan esos entes. Bueno, acá tengo algo en el chat, parece. No, nada que fuera. Bien. Profesor, Sí. ¿Cómo tienen beneficios los entes sin fines de lucro? Bueno, me anticipo. Lo vamos a ver en las clases más adelante. Obtienen resultados. A ver, un club de fútbol, un centro vecinal, una obra social, cualquier tipo de ente, digamos, que presta un servicio de asistencia a la comunidad o a un sector de la comunidad, realiza actividades y es lógico pensar que para su subsistencia esa actividad no puede ser deficitaria. Si la actividad es deficitaria, en el tiempo va a extinguirse el ente. Si tengo 3, 4, 5 años déficit o pérdida, voy a desaparecer. Cada vez voy a tener menos recursos para aplicar al objetivo social, digamos, para el cual fue creado. Entonces, para obtener beneficio, cualquier actividad lícita. Nos hemos visto a diario con la rifa, el bingo, la venta. Vamos a un centro vecinal cualquiera y los fines de semana está la feria en donde la gente del centro vecinal prepara cosas para vender y obtener recursos. Un centro de jubilados que en época de frío hacen locro y venden el plato de locro para recaudar fondos. Todo eso es con fin de obtener un beneficio
no para el asociado, sino para la entidad, y que la entidad con esos recursos pueda desarrollar las actividades que le permitan alcanzar el objetivo. ¿Sí? No sé si es claro cómo lo expresé, Enrique. Sí, profesor. Sí, bien. sí, lo entendí perfectamente. Gracias, Bueno, profe. no, está bien. Me preguntan, por ejemplo, en la organización que formo parte para recaudar fondos, hacemos capacitaciones pagas, totalmente, pagas de liderazgo y oratoria, cualquier actividad. La universidad. A ver, yo le hago una pregunta. Una universidad, la Universidad Católica, la tenemos acá cerquita nuestro. Es una universidad que se paga para estudiar allí. Podría crecer y seguir creciendo y fortaleciendo sus actividades si fuese deficitaria. De hecho, no. Y es un ente sin fin de lucro, porque no distribuye sus beneficios a nadie. Eso es lo que hay que entender. Ente sin fin de lucro no es que pierda plata, que tenga pérdida o déficit, es que no distribuye ese beneficio. El beneficio se reinvierte en la actividad que se desarrolla. Una obra social es idéntico. ¿Cuál es el objetivo de la obra social? Prestación de servicios médicos, farmacia, etcétera, etcétera, a los asociados a la obra social. Llámense de un sindicato, de una actividad. Entonces, funciona. Y le venderá los remedios más baratos a los asociados, pero no perdiendo plata. Hará actividades, convenios con distintas organizaciones médicas para que presten servicio a los asociados, pero no pierde plata, porque el asociado hace su aporte y algunas prestaciones se pagan, aunque sea parcialmente. ¿Dónde está el beneficio para el asociado en este caso? En que obtiene mejores precios, mejores posibilidades de atención médica, por ejemplo. De pronto tendrá, supongamos, ¿no?, un servicio odontológico en donde el afiliado puede ir a hacer su revisión anual de la dentadura, a ver cómo está, qué le falta, qué hay que hacer, y se lo prestan. ¿Me entienden? Entonces, es decir, no hay que ver, insisto en esto, que el fin de lucro sea ganar plata. Obvio que va a querer tener beneficio, cualquier ente. El tema es que fin de lucro es si la distribución se hace a los, llamémosle, propietarios o asociados. No hay distribución de utilidades. Si yo soy socio de un club de fútbol o un club deportivo, como socio del club, ¿en algún momento el club me llama y me dice, toma tus dividendos? No. Yo soy socio porque a lo mejor puedo utilizar sus instalaciones, tengo algún beneficio de otra naturaleza. Pero no es la distribución de utilidades o de beneficios lo que me motiva a ser socio o asociado de esa institución. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Continuemos. ¿Cuál es la información mínima que debe, o básica, que deben brindar los estados contables? Ya dijimos, los estados contables son el medio por el cual un ente comunica información a los usuarios. Información, dijimos, sobre su situación patrimonial, sus resultados y su evolución financiera. Pues bien, lo primero que muestra es su situación patrimonial a la fecha de los estados contables, a la fecha de cierre. Es lo que comúnmente llamamos estado de situación patrimonial, mal llamado balance.
¿Mm? Estado de situación patrimonial. La evolución de ese patrimonio durante el periodo, ¿cuál es el periodo del año comercial? El año digamos, el periodo de 12 meses en que dividimos la vida del ente para ir midiendo su evolución. La evolución del patrimonio, ¿cuánto era el patrimonio al inicio? ¿Cuánto es al cierre? El cambio que se produjo, ¿a qué se debe? Y fundamentalmente mostrar la principal causa de evolución de ese patrimonio, que son los resultados que obtuvo en ese periodo. Entonces yo tengo que mostrar la evolución del patrimonio, incluyendo el resumen, como dice allí, de las causas del resultado de ese periodo. La causa del resultado es qué dio origen al resultado del periodo. Si vende bien y la venta viene, por ejemplo. Ya vamos a ver enseguida cómo es en principio y en una forma muy elemental, la estructura de los estados contables. La evolución de su situación financiera. Financiera es dinero. ¿Cuánto dinero entró? ¿Cuánto dinero salió? ¿Cuánto tenía al inicio? ¿Cuánto tiene al cierre? Y de tal manera tengo que exponerla de que el usuario, cuando lea, se dé cuenta que en qué invirtió la entidad, el ente, y de dónde obtuvo financiación para desarrollar esa actividad de inversión. Es decir, ¿en dónde invierto? ¿Y de dónde obtengo financiamiento para esa inversión? Ejemplo, compré bienes de uso. ¿Con qué plata? Derechito, así. Bueno, eso tomamos a mostrar en otro estado. Hasta acá, me voy para atrás. Estado de situación patrimonial. Estado de evolución. Estado de resultado, lo estamos diciendo implícitamente en el 2. Y estado de evolución de la situación financiera. Estado de evolución financiera. Y 4, dice otros hechos que ayuden a evaluar montos, momentos e incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y acreedores reciban del ente por distintos conceptos. Tengo que mostrar información complementaria, notas, cuadros, anexos, donde comento, detallo determinadas cuestiones que hacen a la información principal que está en los 4 estados. En los 4 estados está la información, con una estructura sintética. En las notas me explayo sobre esa información. Permitiendo de esa manera que los inversores y acreedores, principales usuarios, dijimos, ¿se acuerdan? Reciban información que les permitan ver cómo le va a ir en la relación con ese ente. A ver, el inversor, ¿qué quiere si invierte en una empresa? Rendimiento, dividendo, distribución de utilidades. Y el acreedor, ¿qué quiere? Que le paguen lo que le debe. Por eso hay que mostrarles a inversores y usuarios, los acreedores, los usuarios tipo, cuáles son los flujos de fondos futuros que se pueden recibir, información general que les permita saber qué pueden recibir de ese ente, ya sea como distribución de utilidades, los inversores, como devolución de lo que le deben los acreedores. ¿Estamos hasta acá? Parece que sí. Bueno, sigamos. Vamos al primer estado. El estado de situación patrimonial. ¿Qué se informa acá? La composición de los 3 elementos que lo integran. Activo, pasivo y patrimonio neto a una fecha determinada, que es la fecha de cierre del ejercicio económico, fecha de los estados contables. Ustedes saben, lo dije recién, que la vida de un ente se divide en el tiempo en un periodo de 12 meses.
En ese periodo de 12 meses hago un corte y muestro como situación patrimonial cuál es su activo, cuál es su pasivo y cuál es el patrimonio neto a esa fecha, a la de cierre de ejercicio. La estructura del Estado tiene un formato más o menos de esta naturaleza. Por un lado, el activo, que bien lo podemos decir que es la inversión con la que cuenta el ente para desarrollar su actividad. Su pasivo y su patrimonio neto. Activo igual a pasivo más patrimonio neto, ecuación básica, ¿recuerdan? Bueno, pasivo y patrimonio neto son las fuentes de financiación del activo. Si yo tengo un activo compuesto por lo que sea, todos sus elementos, para tener ese activo necesité que los propietarios hagan un aporte de cualquier naturaleza, ya vamos a ver cuáles cuando lleguemos a su momento, que lo definimos como el patrimonio neto. O necesito recurrir a financiación de terceros a los que les debo plata. Eso es pasivo. Entonces, la estructura básica del estado de situación patrimonial es, por un lado, el activo o inversión, por otro lado, los recursos. ¿De dónde obtuvo la financiación? Pasivo y patrimonio neto. En cambio, el estado de evolución del patrimonio neto se refiere solamente al patrimonio neto, un elemento de los tres anteriores. ¿Y qué muestro ahí? ¿Cuál era mi patrimonio neto de inicio? ¿Cuál es mi patrimonio neto de cierre? Y como seguramente hay cambios, ¿cuáles son las causas de los cambios? Ya sea que sea cualitativo o cuantitativo esos cambios, en los distintos rubros que integran el patrimonio neto. Ustedes han visto en Contabilidad 2 que el patrimonio neto tiene aporte de los propietarios con distintas variantes de aporte, resultados acumulados con variantes de resultado. Perfecto. Acá vamos a ver, está bien, cómo se compone cada uno de ellos, pero ¿por qué cambió desde el inicio de un periodo al cierre del mismo? De cada uno de esos componentes, los aportes o los resultados acumulados. Esta es la estructura básica del estado de evolución del patrimonio neto. Como primer título, rubros componentes. ¿Qué rubros tiene? Capital, ajuste de capital, aporte irrevocable, prima de emisión, etc. O resultados acumulados, bueno, los resultados no asignados, resultado del periodo, si hubiera resultado diferido también. Bueno, ¿cómo se compone inicialmente? Son los saldos iniciales de esos elementos. Y a continuación y hacia abajo, ¿cuáles son los cambios que en cada uno de esos elementos se produjo? Ya sean cambios cualitativos, yo diría cambios internos dentro del patrimonio neto y que no alteran la cuantía del total del patrimonio neto. ¿Y cuáles son los cambios cuantitativos que sí modifican el quantum, la cantidad, el valor de ese patrimonio neto? Entonces, composición inicial arriba. Abajo, ¿qué ponemos? Los cambios, la evolución. La composición inicial, más menos los cambios, me da la composición final. Entonces, saldos iniciales de todos los rubros, más los cambios, me da la composición final de cada elemento o rubro del Estado y del total del Estado. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. El estado del resultado. Cuando veíamos que había que mostrar la evolución patrimonial, decíamos que también tiene que incluir un resumen de las causas del resultado del periodo. Entonces, ¿qué es un resultado? Fíjense, lo dice acá. El resultado de un periodo es la variación patrimonial
hay un cambio en el patrimonio, que no se origina o no atribuible a transacciones con los propietarios. Es decir, que no son nuevos aportes de los propietarios o retiro de los propietarios. Y resultan de la interacción del flujo de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. O sea, el resultado es una variación patrimonial que por exclusión no tiene nada que ver con los propietarios en cuanto a aporte o retiro de ellos, y que se origina porque en la actividad que desarrolla el ente se generan ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Conceptos de ingreso, gasto, ganancias o pérdidas que ya vimos en contabilidad 2. ¿Cómo expongo el resultado? Fíjense, esta es una estructura, estoy presentando la estructura. Justo este tema me toca volver a darlo a mí en 2 o 3 clases más. 3 clases más. Así que ahí vamos a profundizar, vamos a arrancar de esta estructura y vamos a meternos en el estado, a analizar cada uno de esos componentes. En primer lugar dice, el resultado puede originarse en, convengamos en algo, en actividades que desarrolla el ente. Esas actividades pueden ser actividades que el ente continuará en el futuro. En el ejercicio que estoy cerrando, en el periodo en que estoy cerrando el ejercicio y presentando los estados contables, la empresa desarrolló determinadas actividades. Bien, puede ser que esas actividades continúen hacia el futuro. Como puede haber alguna actividad que no vaya a continuar. Por eso es que me pide, ojo, dividamos resultados de las actividades que continuarán y resultados de las actividades que descontinuarán. ¿Por qué? Y ya voy a la consulta del chat. Porque las actividades que continuarán me permiten proyectar lo que puede pasar con el ente hacia el futuro. En cambio, si tengo una actividad que se va a dejar o ya se dejó de desarrollar, ya no va a generar recursos en el futuro. Quizás este año fue la última vez. Entonces este año me generó recursos que el año que viene y los sucesivos no va a haber. Por eso, si yo estoy pensando en brindar información que a los usuarios les permita proyectar lo que va a pasar con el ente, tengo que decirle al usuario, ojo, esta actividad no va a continuar en el futuro. ¿Estamos hasta acá? Y voy a la consulta del chat. Ya, la bibliografía. Bien, ya la van a tener en la bibliografía. Nosotros, a ver, en la plataforma les vamos a presentar lo que nosotros llamamos, por una cuestión, digamos, técnica de la carrera, contenido programático, los programas. Y esa bibliografía, en esos contenidos programáticos incluye el programa de estudio o analítico, el programa de examen, bibliografía y otras cuestiones que hacen a la cátedra. Bueno, ¿qué son ejemplos de actividades en descontinuación? Yo siempre doy este mismo ejemplo, lo iba a dar seguramente me iba a acordar de este ejemplo cuando dé todo el resultado, pero lo anticipaba. Una farmacia. Una farmacia, por ahí dice farmacia y perfumería. Hoy en día las farmacias son farmacia, perfumería, regalos, golosinas, drugstore, ¿no? Falta que diga bebidas alcohólicas, y estamos todos ahí. Bien. O sea, tiene varios rubros. Y, por ejemplo, decide, que a partir del próximo ejercicio, o quizás a partir de este que acaba de cerrar, es la última vez que vende perfume. Perfecto.
Entonces, los resultados de la actividad venta de perfume los tengo que mostrar por separado, porque sé que el año que viene ya no los voy a tener. Entonces, en cada actividad, en cada ente tengo que definir cuáles son sus actividades y a ir analizando, cuando me toque actuar, qué actividad continúa, qué actividad descontinúa, para mostrarla por separado. Espero haber sido claro en la explicación. Háganmelo saber, por favor. Bien. Ahora bien, si ya definí las actividades, muchas gracias, bueno, debe ser que sí. Bueno, si ya definí cuáles son las actividades que continuarán, tengo que analizar en esas actividades. Me detengo. La pregunta es, ¿entonces el estado de resultados sería un estado estático y no dinámico? No. Es un estado dinámico, porque muestra lo que sucedió en un periodo, los resultados de las actividades desarrolladas en un periodo. Al ser periodo es transcurso del tiempo, un año, por eso es dinámico. Bueno, entonces, las actividades que continuarán, a su vez, las tengo o las puedo clasificar en ordinarias y extraordinarias. Para hacerla corta ahora, ordinarias son las habituales, las normales, las repetitivas. Extraordinarias son aquellas actividades poco frecuentes, que no suelen ser repetitivas como consecuencia de lo que acabo de decir, y que se espera tampoco lo serán en el futuro. Cuando volvamos sobre este estado, vamos a analizar el detalle de esto. Pero sepamos que hay lo habitual, usual, que se hace siempre, y lo que no lo es. Luego tenemos, en las ordinarias, ¿cuáles son las actividades principales del ente? ¿A qué se dedica principalmente el ente? ¿Y cuáles son las actividades secundarias del ente? Ejemplo, tengo un ente que se dedica a la venta, compra-venta de comestibles. Esa es mi actividad principal. Pero a su vez, tengo un local comercial muy grande en donde una partecita del local, por ejemplo, alquilo. O tengo oficinas que no estoy ocupando y las alquilo. Eso sería actividad secundaria. Mi actividad para la que fue creado el ente, por ejemplo, sociedad, es compra-venta de bienes comestibles. Y la actividad secundaria, bueno, como se dio la oportunidad, alquilo. No es lo principal. ¿Hasta acá estamos? Parece que sí. Acá un avance de cómo es la estructura del estado de resultados y cómo podemos visualizarlo. Lo vamos a volver a ver cuando veamos el estado propiamente dicho. Dentro de las actividades que continuarán, me parece que falta un acento ahí, ¿no? Bueno, ordinarias y extraordinarias. La actividad principal, la actividad secundaria, ya lo dijimos. Fíjense en la actividad principal. La venta, el costo de venta, resultados por tenencia de los bienes de cambio, ya vemos cuál es el caso, los gastos operativos, inversiones permanentes en otras sociedades. Eso sería lo principal. Y actividades secundarias, lo que por residuo definimos como otros ingresos y otros egresos. Vamos a volver sobre esto. Estamos presentando la estructura, la forma vacía, hueca, de lo que es el Estado. Donde aparece, por ejemplo, los resultados financieros y por tenencia como un elemento importante y que se muestra por separado.
Y aparece el impuesto a las ganancias, que en el cuadro anterior ya estaba, cuando decíamos actividades ordinarias netas del impuesto a las ganancias, extraordinarias neto del impuesto a las ganancias. Bueno, el impuesto a las ganancias tiene un impacto, una influencia importante en la determinación del resultado. Y por otro lado, por separado, lo extraordinario. Actividades que continuarán de naturaleza ordinaria o extraordinaria. Hasta ahí lo que sería un avance del estado del resultado. Y acá aparece un estado de flujo de efectivo, de evolución financiera, le llamamos también, en donde, por un lado, rompemos el molde. ¿Qué quiero decir? La contabilidad la venimos desarrollando en su registración contable, mejor dicho, con el método de los devengados. Y armamos el estado de situación patrimonial, de evolución y los resultados en función de esa forma de reconocer el resultado. Las variaciones patrimoniales se reconocen cuando se devengan. Perfecto. En este estado vamos a trabajar por el percibido. O sea, abandonamos el devengado y aplicamos para determinar esta información lo que llamamos percibido. Dice, las operaciones de inversión y financiación que realiza la empresa dentro del ejercicio constituyen una herramienta útil para la evaluación de la situación financiera actual y la proyección de los mismos. Me interesa saber cuál es la situación financiera actual. ¿Cómo? A ver, ¿qué recursos financieros tiene? Digamos, así al pasar y sin fijarnos mucho en lo que estoy diciendo, después vamos a profundizar. ¿Cuánto tiene de efectivo y cuánto tenía de efectivo al inicio del periodo? Al inicio tenía 100, ahora tiene 150. ¿Por qué? ¿Qué pasó que cambió de 100 a 150 el efectivo? Seguramente hubo entradas y salidas de fondo, de dinero, que explican por qué pasó de 100 a 150. Eso vamos a informar acá. Y la forma de hacerlo es esta. Primero determino la variación. 100 de inicio versus 150 de cierre, aumento de 50. ¿A qué se debió? ¿Cuáles son las causas, los orígenes y aplicaciones de recursos financieros que generaron esos 50 de aumento? Y a esos orígenes y aplicaciones clasificarlos en actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiación y los resultados financieros que se generen, por el efectivo y su equivalente. Es decir, tenía 100, tengo 150. Variación, aumento de 50. ¿Qué lo originó? Y cuando encuentre los orígenes, las causas de esos orígenes y aplicaciones de esos fondos que llevaron el aumento de 50, exponerlo como las que se definan como operativas, las que se definan como inversión, las que se definan como actividades de financiación y los resultados financieros y por tenencia generados por ese efectivo. No nos rompamos la cabeza, hay que mostrar evolución. ¿Qué tenía? ¿Cuánto aumentó o disminuyó? ¿Y cuánto tengo ahora? O en todo caso, ¿qué tengo ahora versus cuánto tenía? Aumento o disminución, explicarla. ¿Cómo? De esta manera, clasificando las causas en actividades operativas y en actividades de inversión o de financiación. Ahora sí, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Les decía yo que había que mostrar información complementaria. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces tengo
¿Dónde muestro la información complementaria? Tenemos 4 estados contables. Generalmente esos 4 estados contables se vuelcan en 4 hojitas. Una hoja donde está el estado de situación patrimonial, otra el estado de resultado, otro el estado de evolución, otro el estado de flujo de efectivo. Toda esa información puede ser ampliada. ¿Dónde? En la información complementaria. ¿Cómo lo hacemos? En un encabezamiento, la primera hoja, una carátula, diríamos, en donde identifico la empresa. Nombre de la empresa, domicilio, objeto social, identificación, clave de identificación tributaria, quit. Cuánto es su capital, cómo se conforma el capital, en fin, detalles que ya veremos, que hacen a la identificación del ente para el usuario. En notas, donde explico determinadas cuestiones relacionadas a lo que sucede en cada rubro componente de cada estado. Por ejemplo, en el activo, caja y banco, y bueno, diré que en la caja y banco tengo plata en efectivo tanto, en el banco tal tanto, en moneda extranjera tanto. Entonces tendré que explicar cómo medí esa moneda extranjera, por ejemplo. O tengo bienes de cambio. ¿Qué tipo de bienes de cambio tengo? Mercadería de reventa. Bien, ¿y cómo la mediste? ¿Cuánto es el valor de la mercadería que tenés? ¿Y cuál es el criterio de medición que aplicaste? Eso en notas. O sea que en notas tenemos, por un lado, la composición de cada rubro, por otro lado, la medición de cada rubro, el criterio utilizado, y también podemos agregar otros aspectos que sean de interés o de necesarios, digamos así, para que los usuarios tomen conocimiento y puedan tomar decisiones razonables respecto del ente. Y los anexos. Los anexos son generalmente cuadros en donde se muestra composición, evolución de determinados rubros y de las partidas que integran ese rubro. Por ejemplo, bienes de uso. Bienes de uso es un anexo clásico, donde muestro que uno dice, tengo bienes de uso por 100. Esos bienes de uso están compuestos por rodado, instalaciones, etc. Ah, perfecto. Ahora, ¿cuál es el valor de origen de las instalaciones? ¿Cuál es la amortización acumulada de las instalaciones? ¿Cuáles de estos bienes vienen de antes? ¿Cuáles se incorporaron en el periodo? ¿Diste de baja algún bien en el periodo? Todo esto se muestra en un anexo. En un cuadrito, anexo donde se muestra todo esto. Independientemente que pueda haber también, o debe haber también, una nota donde explique cuál es el criterio de medición utilizado. Como dice al final, presenta en forma detallada la información sintética de los estados contables básicos. Información sintética de los estados contables básicos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, yo les dije que esta clase es corta, y sí, después nos vamos a desquitar. Todo esto vamos a estudiar. Todas estas normas las vamos a ver. Vamos a ver la resolución técnica número 8, que contiene normas generales de exposición contable. Acá está, la número 8 viene a ser como la base sobre la que se estructura cualquier información contable que se brinde para todo tipo de entes. La 8. La 9 se va a normas particulares que en función de la 8 se aplican para entes comerciales, industriales y de servicio. La número 11, también en base a lo que se dice en la 8, cómo exponer la información en entes sin fines de lucro. La 24, cómo exponer la información contable en cooperativas. Y acá hago una aclaración. La 24, y dice, y procedimientos de auditoría. La 24 trata 2 temas. Exposición de información de las cooperativas y auditoría
de esa información en las cooperativas. En lo que a nosotros respecta, vamos a ver lo que es exposición contable. Auditoría lo dejaremos para que en su momento aquella cátedra lo analice, lo vuelque y lo desarrolle en su clase. Hasta ahí lo que podríamos decir normas de exposición usuales. Y ahora vienen algunas normas particulares. En la resolución técnica 21, que tiene diversos temas, BPP, está el tema consolidación de estados contables. Ese punto lo vamos a ver acá. ¿Cómo es el proceso de consolidación de los estados contables? Y en la resolución técnica número 22, que algo ya vimos, actividad agropecuaria, ¿qué vamos a ver? De esa actividad agropecuaria, ¿cuánto? A ver, a ver, en la 22 vemos cómo medir los activos biológicos, los productos agropecuarios, eso vimos en contabilidad 2. Y ahora, cómo exponer la información de la actividad agropecuaria sobre determinados aspectos, no todo, porque el resto estará dado en base a la 8 y por qué no a la 9. Pero la actividad agropecuaria tiene sus particularidades. Sobre esas particularidades en materia de exposición vamos a trabajar acá. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bien. Normas legales. Vamos a estudiar las leyes. Vamos a tocarla de pasada. La Ley General de Sociedades, número 19.550, tiene normas dentro de su articulado referido a información contable. En realidad, es muy vieja la ley, ¿no? Esa información ha sido, esos requerimientos legales han sido receptados por las resoluciones técnicas nuestras y considero que, en realidad es una opinión generalizada, que ha sido mejorada. Es decir, lo que la norma técnica así ha elaborado como normas de exposición ha superado ese requerimiento de información que tenía la ley de sociedades comerciales. Es decir, hay requerimientos, sí los hay, pero los técnicos son mejores que eso. Y no hay en la norma técnica contraposición con lo que diga la ley, sino que lo hace mejor. Lo mismo ocurre con la ley de cooperativas. Dadas las particularidades que vamos a analizar en su momento con estas instituciones, es muy posible que haya, no es muy posible, es cierto, mejor dicho, que haya normas específicas de cómo exponer la información en los entes cooperativos. Y es muy posible que esas disposiciones estén reflejadas en las normas técnicas. ¿Por qué les digo esto? Y paso un aviso, no quiere decir que nada más que esto. Mi experiencia. Tengo la particular experiencia, gratificante experiencia, de formar parte de Cencia. Cencia es el consejo emisor de normas contables. Donde se elaboran las normas contables, yo formo parte de ese equipo. Mi participación, ahí tengo, ¿no? No soy el dueño de la RT para nada, ¿no? Pero bueno, en las últimas algo tuve. Y la primera que tuve que participar es en la de cooperativas. Y la forma de trabajar fue, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Una RT24. Bien, la RT24 hay que mejorarla, sí, hay que mejorarla. Pero para mejorarla no nos olvidemos que hay una ley de cooperativa y hay un impulso al cooperativismo. Entonces se consensuó con el órgano de control de las cooperativas los contenidos de lo que debía ser la información contable. Técnicamente se armó un paquete que dice, mirá, las normas
las cooperativas deberían exponer así su información contable. Y antes de aprobarse y de proceder al tratamiento interno de FAPSE, se lo propuso al órgano de control de las cooperativas. Se consensuaron cosas. Y con el consenso y la aceptación de ese ente, se volcó en una nueva norma técnica, un nuevo texto de la resolución técnica 24 que cité hace rato. O sea, la norma técnica trata de no pasar la ley, sino de respetarla. Hablo concretamente del caso cooperativa, ¿no? Bien. Antecedente. ¿La 8 y la 9 son lo primero que tenemos? No. En el tiempo hubo una resolución técnica número 1 de la Federación, que en ese momento no existía CENSIA. Existía CECIT, Centro de Estudios Científicos y Técnicos. Y el CECIT elaboró la resolución técnica número 1 que contenía cómo debían ser los estados contables. A su vez, el dictamen 8 del Instituto Técnico de Contadores Públicos de la Federación de Graduados también elaboró su propia norma de cómo exponer información contable. Hoy esas dos normas no están vigentes, han sido superadas. Y no están vigentes, han sido derogadas, dejadas sin efecto, más allá de que han sido superadas. Pero son los primeros antecedentes con los que hemos llegado a la exposición de información contable hoy. Me atrevo a informarles, por esto que les acabo de explicar que estoy en CENSIA. La semana pasada CENSIA aprobó un borrador, que pronto será proyecto de nueva resolución técnica, que contiene muchas cosas. No vamos a indagar en esto, o a introducirnos en esto, y que tiene algunos elementos nuevos, novedosos en cuanto a exposición. Bueno, no avancemos hasta que no se apruebe, porque todavía falta un proceso largo para su aprobación. Pero sepamos que esta evolución, estos cambios son continuos. Ejemplo, salió la resolución técnica 16 y la resolución técnica 17, junto a la 18. Estuvo perfecto. Bueno, discusión va, discusión viene, cambio de modelo, cambio de criterio. Se avanzó, se evolucionó. Hasta que dijeron, che, todo este paquete de normas está bárbaro, pero para los entes pequeños no es muy complejo. Ah, bueno, tenemos entes pequeños entonces. Hagamos algo con los entes pequeños, normas propias más simplificadas para los pequeños. Y después se dijo, che, pero hay medianos también, que no están tan desprovistos de información como los pequeños, pero tampoco tienen todo como los grandes. Entonces creamos normas para entes medianos. Bueno, esa evolución también se da en materia de resoluciones técnicas, de exposición. La 8 y 9, hoy, texto vigente hoy, no es la primera 8 y 9. Fue sufriendo efectos. De hecho, un efecto que, como ejemplo, es la aparición del rubro nuevo en su momento, propiedades de inversión, que en la versión original no estaba. Esto es así. Y va cambiando. Pero bueno, la idea nuestra en esta cátedra, en este curso, Contabilidad 3, es qué es lo que está hoy vigente. Tratar de dejarlo el conocimiento lo más sólido posible en ustedes para que cualquier cambio que haya sobre esto sea rápidamente entendido, comprendido hacia el futuro. Como cualquier cosa. Tengo una ley, yo estudié un código civil y de pronto me unificaron código y no sé qué, y bueno, todavía no terminé de entender algunas cosas, pero tampoco es que me las sé todas, pero sé que hay cambios. E identifico de qué se tratan los cambios. Y si recuerdo cómo estudié yo ahora, me daré cuenta en qué cambió.
Y si estudio un poquito, voy a saber por qué y para qué. Bueno, hasta acá la primera clase, cortita, para no volverlos locos el primer día. 19:14. Hasta acá llegamos, pero yo espero si me hacen algún comentario o consulta y después cerramos la clase. Profe, Profe. la bibliografía. La bibliografía, creo que lo dije hace rato, ya la vamos a compartir, la vamos a subir en la plataforma. Ahí va a estar los contenidos programáticos, va a ser los programas, programa analítico y programa de examen, y la bibliografía necesaria para estudiar. Nosotros nos basamos en libros que están en la biblioteca. ¿Eh? Y somos muy insistentes cuando aparece una nueva obra, de que la biblioteca se provea de esa obra para que el alumno lo tenga. Es decir, si vamos a tomar de referencia un libro, que lo tenga el profe, bueno, que el profe lo compre, pero que esté disponible para el estudiante. En la medida que hubiere libros digitales, los vamos a poner nosotros a disposición de ustedes, pero no hemos encontrado en esta materia, o respecto de esta materia, ningún libro digital todavía. No vamos a poner escaneado nada, porque eso es un problema de legalidad. Pero vamos sí a poner lo que esté digitalizado. Si aparece alguno así, lo tomaremos y lo pondremos a disposición. Y si no, bueno, habrá que trabajar. Ustedes tendrán el trabajito de buscar el libro en biblioteca de la facultad. Creo que había otra pregunta. Profe, disculpe, tiene que ver con la parte de las comisiones prácticas. Si me Sí, puedo cambiar de comisión dentro de las no, ya comisiones, no. dentro de las comisiones que están disponibles. Tenemos que ir a la que está disponible. Hay un Claro, cupo, claro, pero o sea, podemos. exacto. Por eso cambiarme de una comisión a otra y las ambas están disponibles. No es una que ya está llena o la otra que está llena. Sino las Bueno, dos. si vos estás en una comisión y te querés cambiar a otra y en la otra hay lugar, hacelo. Claro, se puede tengo que Pero hablar con el profe de la práctica nada más. cuidado, Por no te tema vas a de querer horario. matricular 2 veces, no vas a poder. Y si te aparece la opción de matricularte 2 veces, cuidado con la asistencia. Claro, tengo que hablar con los profes de práctica de ambas comisiones, entonces, No, por el tema del horario. primero que nada, inscribirte. Ya, Sí, sí, sí. ¿y por qué no te quedas ahí? Ah, por el tema del horario, profe. Bueno, intenta cambiarte a otra y darte de baja en la anterior. Bien. ¿Pero eso lo puedo hacer de la plataforma o tengo que hablar con los profes para No, darme todo de en la baja? plataforma. No, el profe ni se entera. El profe va a recibir un listado de alumnos Ah, bien. que Gracias, sabe, profe. o los profes que son los de su comisión. ¿Eh? Bien, bien. Bueno, ¿algo más? Profesor, disculpe, ¿cuál Sí. era cuál es el incentivo que reciben, digamos, las empresas privadas para hacer aporte a los entes sin fines de lucro? O sea, ¿cuál es A ver, el incentivo que reciben? no debiera haber incentivo. A ver, doy mi opinión. No debiera haber incentivo, pero lo hay. Ajá. Generalmente tiene que ver con el impuesto a las ganancias, el que yo conozco al menos. ¿Cuál es el impuesto a las ganancias? ¿Cuál es el efecto? Que las donaciones que se hacen a determinadas entidades que estén habilitadas por la AFIP son deducibles del impuesto a las ganancias. O sea, puedo descontarla de mi ingreso y eso me permitiría pagar menos impuestos. Bajo determinadas condiciones, no es el caso de analizarlo acá. Pero sí, puedo hacer aportes a instituciones que luego me permita deducir, descontar en la determinación del impuesto a la ganancia ese monto. La ¿Está bien? donación tiene que ser hecha a personas jurídicas que estén habilitadas, digamos, que tengan Exacto. la personalidad jurídica. Si Que no, no. tengan personalidad jurídica y que estén inscriptas en la AFIP como entidades exentas. Ujú. Es todo un O sea, trámite que, bueno, no viene al caso, eso seguramente lo van a ver en otra materia. bueno. Pero la idea es esa. ¿Mm? ¿Algo más?
No me digan que nada más. Bueno, parece que nada más. Profesor, después usted no va a repetir lo de los resultados extraordinarios y resultados ordinarios, Sí, porque sí. esa parte me la perdí. Hoy presentamos los 4 estados y todo lo que es información. Nosotros, esta vez la primera clase, un pantallazo. Yo pasé por 6 o 7 de las 9 bolillas. Pero no sé, esto es todo. Hay que profundizarlo y bastante. De hecho, lo vamos a hacer y seguramente ustedes van a tener ¿cómo decirlo? La posibilidad de interactuar con nosotros en todo lo que hace, digamos, al cursado de la materia. Lo que yo expliqué hoy, expliqué en la bolilla 1, que en la bolilla 2 vamos a ver esta situación patrimonial, que en la 3 el resultado, evolución, no sé cuál es, que en la 4 vamos a ver el otro estado, que en la 5 vamos a ver el flujo de efectivo, que después vamos a ir a ver qué son los entes sin fin de lucro, la problemática de esos entes. Después vamos a pasar por cooperativas, vamos a ver qué pasa. Ojo que cuando entremos a determinadas cuestiones de consolidación, y también vamos a ver agropecuaria. Pero no dije más que eso. Tenemos, si no me equivoco, 14 clases más hasta fin de año, algo así. No, más, 20 clases creo, en donde vamos a desarrollar lo que hoy intenté explicar que existe, lo vamos a desarrollar en esa clase. Un montón, profesor, en resumen, ¿no? ¿Cómo? Digo que es un montón en resumen, digo. Tranquilo. Todas las Ya me materias estoy son... achicando. Ya me estoy achicando, profesor. El primer día todas las materias son un montón. Y el último día el montón ya pasó. No se preocupen. Disfruten. No se hagan problema. Bueno, si no hay más Profesor, nada... Sí, ¿cómo sé qué días tengo las prácticas? Porque yo sé los horarios, pero no qué día. Por ejemplo, la el condición 4 jueves. tiene... Todas ¿Cómo? las clases teóricas y prácticas son martes y jueves. Ah, o sea que hoy de 20 a 22 sería la práctica. Veo que no está informada. Dije que las prácticas comienzan el jueves. Ah, sí, eso estaba confundida porque ahí salía martes 9 del 9 No, del no, pero es que 2020. está mal el martes. Claro, entonces el No, jueves 9 sería el así. jueves 9, Ah, exactamente. bueno, eso, gracias. Pero recuerden, todas las comisiones, inclusive la teórica, martes y jueves, en los horarios que ustedes ya conocen. La teoría tiene un horario único. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? Profe, Diga. justo estaba viendo en la filina que pasó hace rato, en el número 17, dice, resultados financieros y por tenencia generados por el EEE. No sé qué significa. Por el efectivo, la primera E, y equivalente de efectivo. Gracias. No se meta más en nada, por favor, María Milagros. Esto ya lo vamos a ver, es sencillo. Pero el primer día, ustedes parece que ya creen que ya mañana hay parcial y se toma todo. Tranquilo. Hicimos un paseo por la materia. No alarmarse. No alarmarse porque no hay de qué. Vamos tranquilos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, completamos la clase acá. Por favor, nos sigamos viendo. El jueves tienen estado de situación patrimonial. Después paramos por el milagro y volvemos el próximo jueves. Completamos estado de situación patrimonial.
Después vuelvo con ajuste, con estado de resultado, y bueno, irán pasando los profesores desarrollando cada uno de estos temas. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto.